Gracias, Felipe. Hola a todos. Un placer para nosotros estar acá hoy día. Mi nombre es Andrés Gutiérrez, soy director ejecutivo de Fundación Nehuenco. Fundación nace el año 2015, abocada principalmente a promover el derecho humano de acceso al agua y saneamiento. Y transcurrido algunos años también hemos ido incursionando en los temas relacionados con la gestión y la regulación de la gestión hídrica en Chile, que es el tema que a partir del enfoque de derechos humanos nosotros queremos tratar y hemos querido abordar en estas clases. En la primera clase, Felipe Tapia, semana atrás, él vio, y vieron con él, los que asistieron, cómo fue la gestación del Código de Agua, cómo es la regulación de los derechos de aprovechamiento de agua, y también la regulación del decreto de escasez hídrica, ¿verdad? Esta herramienta que viene a ser la herramienta intensa que tiene el Estado para mitigar los efectos de supuestamente la escasez hídrica, pero ya luego vamos a ver que no es así. Asimismo también vieron el origen normativo del derecho humano a acceso al agua y saneamiento. Para los que no estuvieron, solamente recapitular este último punto porque es importante, entendido que el enfoque de este curso es de justamente derecho humano. Habría que partir señalando que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito por Chile el año 1972 y ratificado por Chile en 1989, es decir, Ley de la República, establece ciertos derechos que son los derechos sociales y derechos básicamente ligados a la salud de la persona en sus artículos 11 y 12. Y a partir de la interpretación autorizada que hace el Comité del Pacto de Naciones Unidas, se comienza a dar forma al derecho humano de acceso al agua. Se estableció, se pensó en su momento que el derecho al agua era un presupuesto para el ejercicio de los derechos a la integridad física y psíquica, consagrados en ese tratado internacional. Pero al no estar establecido de forma expresa, era creciente la cantidad de personas que carecían de acceso al agua en el mundo en los distintos países, de manera que se generó la necesidad de dar forma a esto como un derecho humano propiamente tal, como un derecho fundamental. Y ahí se encontraron, en definitiva, con el problema de qué contenido le daban y de dónde Naciones Unidas podía, digamos, abordar este tema. Y justamente en una interpretación que hizo este comité, la observación general número 15 del comité de este pacto internacional, se desprendió, ¿verdad?, el derecho humano a acceso al agua, que finalmente esto fue el año 2002, y finalmente el año de 2010, ¿verdad?, a través de una resolución, la resolución 64292 de Naciones Unidas, se reconoce el derecho humano de acceso al agua y saneamiento para todas las personas. Chile ratificó ese acuerdo y junto con otros 200 países aproximadamente. A partir de ahí ha habido todo un desarrollo, ¿verdad? Si bien es cierto, esa ratificación es lo que se denomina soft law, ¿verdad? Es decir, un derecho no vinculante para los estados, sino que son compromisos de acción por parte de los estados, pero que no tienen una vinculación directa en su ordenamiento jurídico. Cabe señalar que su antecedente, el Pacto de Derechos Económicos Sociales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sí es fuente material de derecho en Chile. De manera que ahí hay un elemento relevante y como vamos a ver hacia el final de este curso, por eso quise repetir este tema, porque tiene una vinculación después, las sentencias, tanto de nuestros tribunales superiores, Cortes de Apelaciones, Corte Suprema y también el Tribunal Constitucional, de alguna manera han recogido el derecho humano al agua, el derecho humano que tiene toda persona a acceder al agua para tomándose más bien o interpretando este derecho a partir del derecho a la vida, establecido en la Constitución en el artículo 19, número 1
digamos, que establece los derechos fundamentales de toda persona. De manera que ya había un reconocimiento en la jurisprudencia nacional de este derecho humano en forma implícita, ¿verdad? No directamente haciendo alusión a la resolución de Naciones Unidas, pero recientemente también ha existido otro fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es del 6 de febrero de este año, y cuyo contenido fue conocido en abril, es decir, hace muy poco, y que se remite expresamente, digamos, a esto. De manera que ya cada vez hay más elementos, digamos, elementos materiales y formales jurídicos que le comienzan a dar una jerarquía a este derecho humano, y sin perjuicio también de lo que Felipe explicó en la clase pasada, que es la Agenda 2030, ¿verdad? La Agenda 2030, que establece los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro de los cuales el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, garantizar agua limpia y saneamiento para todas las personas, digamos, tiene claras metas y objetivos asociados a ese objetivo, o sea, subobjetivos, que tiene alrededor de 8 o 9 subobjetivos, y uno de ellos es justamente establecer sistemas de gestión de gestión hídrica con enfoque en derechos humanos. De manera que la tendencia internacional y de los distintos instrumentos ratificados por Chile, o de los que Chile es parte, es justamente al reconocimiento y a otorgar al derecho humano de acceso al agua una mayor jerarquía normativa que otros usos del agua. Le hace los usos productivos, por ejemplo. Esa aclaración quería hacer como a título de recopilar un poco materias que se vieron anteriormente y que pueden ser relevantes también como base para lo que vamos a ver hoy día. No sé si, a ver, ahí sí. Me avisan si es que no se ve, si es que tiene, si no. Se ve Lo que vamos a perfecto. ver hoy, ya, muchas gracias. Hay un pequeño problema con el audio, me parece, sí, Andrés. A veces, a ratos. ¿Sí? Se Ah, escucha como un roce quizás del micrófono. ya, vale, voy a... dame quizás, ahora sí. Ya, me avisa si es que hay problema. Lo que vamos a ver hoy día, la idea es ver hoy día cómo es la gestión del agua, cómo está regulada la gestión del agua en Chile. Y para eso, lo primero, digamos, es dar cuenta de la tensión normativa o la tensión que existe entre las distintas disposiciones constitucionales. Luego, ver el enfoque economicista en la gestión de los recursos hídricos versus un enfoque más sistémico. Identificarnos cuál es el que tenemos y qué nos falta y por qué nos falta, ¿verdad? Luego hablar de ciertas debilidades institucionales y de oportunidades en el entorno, para luego ir hacia los lineamientos o las ideas principales que debiera contener un modelo institucional de gobernanza territorial del agua, reivindicando la importancia de los territorios, digamos, desde los territorios como unidad de gestión básica del agua, digamos, para los distintos usos. En segundo lugar, vamos a ver algunos conceptos básicos o lineamientos básicos para la tutela constitucional del derecho humano a acceso al agua y saneamiento, ¿verdad? Que ha sido un gran tema, y considerando el escenario constituyente, hoy día es prácticamente imposible dejar de hablar, ¿verdad?, de este tema que, por lo menos dentro de los temas ligados a medio ambiente y también los temas que impactan directamente a los asuntos sociales más críticos que enfrenta el país hoy día. Por cierto que la garantía, una fuerte garantía por parte del Estado, una garantía política al derecho humano de acceso al agua, resulta totalmente atendible su discusión. Luego, finalmente, vamos a revisar algunos aspectos relevantes únicamente ligados al enfoque de derechos humanos, ¿verdad? Que hoy día se están discutiendo en la reforma al Código de Agua. Básicamente, lo que es la priorización del consumo humano y la actual discusión, digamos. La actual discusión
que en definitiva vamos a ver que esa actual discusión es una antigua discusión también y que rebota en temas de este enfoque economicista versus enfoque sistémico y la tensión existente entre las normas constitucionales. Es decir, están todos los temas muy interrelacionados. Todavía hay un pequeño problema con el audio, me parece, Andrés. A ratos, ¿Sí? no siempre, pero... Oye, y tal vez si dejo de transmitir por la cámara, ¿o no? O quizás poner el audio del computador y quedarte con los audífonos puestos. A ver, déjame ver si... ¿Cómo se hace eso? No, pero ahí en todo caso cesó. Pero en tu micrófono me parece que hay unas opciones, hay una pequeña flechita que te indica Sí, aquí qué estoy. micrófono se usa. ¿Se entiende? Salida de altavoz, igual que el sistema, o salida integrada de auriculares, igual que el sistema, ¿no? Claro, Ahí, prueba. ahora sí, ¿Sí? ¿Se escucha ahí, bien? ya, vale. Ya, entonces, bueno, lo primero es... ya, esta es la lámina que correspondía. Eh, Lo primero es que hablemos por qué la gestión del agua, ¿verdad? O sea, por qué importa, por qué es relevante, por qué estamos hablando de gestión, por qué vamos a hablar de institucionalidad del agua. Y qué importancia tiene con el derecho humano a acceso al agua, ¿verdad? Eh, lo primero es hablar un poco de lo que ha ocurrido muy recientemente. Antes del año 2019, ¿verdad? Se solía hablar, y cuando digo antes del 2019, es que recién nomás, y era en el discurso político que tenían las autoridades, ¿verdad? El subsecretario, el ministro de Obras Públicas, del Ministerio de Agricultura, digamos, todos hablaban de sequía y escasez hídrica como lo mismo. Eso era habitual y bueno, lo sigue siendo. Y adicionalmente se hablaba de la sequía, ¿verdad?, como algo que era completamente inevitable y que estábamos afectados por esto y que no sabíamos como que el problema se hubiese presentado más o menos recién, digamos, o sea, como que esto hubiera ocurrido, ¿verdad? Como ocurrió el terremoto, ¿verdad?, ocurrió la sequía. Y de cierta manera esta confusión está avalada por el propio Código de Agua, que en el artículo 314, referido justamente al decreto de escasez hídrica que ustedes vieron la semana pasada, trata los elementos de manera indistinta, generando esa confusión, ¿no? Como si fuese lo mismo. Nosotros en 2018, como fundación, la Fundación Nehuenco preparó un estudio de escasez hídrica en donde se revisaron también algunos modelos comparados y se abordaron las herramientas que tiene el Estado para mitigar los efectos de la escasez hídrica. Y en el capítulo primero de este estudio, nosotros decidimos abordar justamente o hacer esta distinción, ¿verdad? Estaba bastante clara, o sea, la sequía, en definitiva, es el efecto de la disminución prolongada, ¿verdad?, en las precipitaciones. Eh, por cierto que tiene una causa en la actividad humana, ¿verdad? Es un efecto del cambio climático y el cambio climático es producto de la actividad humana. Pero también tiene un factor que es meteorológico, fenómeno natural, que es, digamos, que deja de llover por un periodo más o menos prolongado, ¿verdad? Tiene esa noción. Sin embargo, la escasez hídrica está referida más bien a aspectos estructurales, a aspectos ya de cómo funciona el manejo del agua. De manera que no, va más allá que la sequía propiamente tal. De alguna manera, la gestión de la escasez tiene que hacerse cargo de la sequía, ¿verdad? A través de mecanismos de resiliencia. De manera que la confusión de estos conceptos nubló de alguna manera la principal causa de la escasez hídrica, que no estaba tan claro qué es lo que era. Luego, el año 2019,
Por cierto, nosotros en el estudio que hicimos el 2018, bastante intuitivamente, pero yo también lo mencionaba, lo habían mencionado varios otros estudios, no es que nosotros hayamos sido los primeros, ni mucho menos, pero en 2019 salió un estudio, de Fundación Chile con bastante datos y con bastante información, en donde se daba cuenta que el 44% de las causas de los principales problemas se debían a un déficit en la institucionalidad y la gestión. Seguido, ¿verdad?, del aumento del alza en la demanda del agua, que respondía al 17% de las causas de los problemas, la contaminación del agua, el 14%, y la disminución de la oferta hídrica en un 12%. De manera que la sequía, propiamente tal, como en los términos en que lo estamos conversando, corresponde al problema de la disminución de oferta, 12%, ¿verdad? No resulta ser el problema principal o la causa a los principales problemas. De manera que a partir del 2019 recién se comenzó a hablar propiamente de que el déficit de la institucionalidad y la gestión, ¿verdad?, del agua era la principal causa de los problemas, y que por lo tanto las modificaciones y las mejoras tenían que enfocarse en eso. Importante mencionar que hoy día, y vamos a verlo después, a propósito de iniciativas de políticas públicas, hoy día la Mesa Nacional del Agua, que le llaman Mesa Nacional, pero en realidad es una mesa del Ejecutivo y de algunos gremios principalmente, ¿verdad? Esa mesa sigue con una visión muy anclada en la falta de infraestructura, ¿verdad? Y por infraestructura se entienden embalses, pozos profundos, plantas desaladoras, ¿verdad?, como aspectos principales, y al parecer todavía no hay una alta priorización como debiera haber en los temas de institucionalidad y gestión. Y es importante señalar esto porque la semana pasada, en la encuesta ciudadana que hizo esta mesa nacional, se publicó y dio cuenta de que respondieron 41.000 personas, ¿verdad? Y en donde se preguntaba cuáles eran los desafíos principales del Estado en materia de agua. La primera respuesta fue la satisfacción del consumo humano, ¿verdad?, en un 75% de las preferencias, y en segundo lugar la protección del medio ambiente, 54% de las preferencias. De manera que todo lo que dice relación con nuevas fuentes de agua, ¿verdad?, plantas desaladoras y otras soluciones, están, según la ciudadanía, también bastante más abajo en las preferencias. Por lo que, de alguna manera, este cambio de paradigma que proponen algunos, ¿verdad?, o que se propone de incorporar a otros usos, como ya lo vamos a ver, incorporar a los usos ecosistémicos, dar prioridad al consumo humano, responde y claramente se identifica con las preferencias de la ciudadanía en esa encuesta. Entonces, va a haber que ver qué es lo que hace la Mesa Nacional del Agua con eso, atendida a las propuestas de anteproyecto de ley en las que están trabajando. Luego vamos a hablar. Para abordar este tema es importante saber cuál es la naturaleza jurídica del agua, ¿verdad? Saber si es un bien público, si es un bien común, si es un bien privado. Se suele decir que es un bien que está privado o que está privatizado, o sea, que es privado o que está privatizado, ¿verdad? Y conviene tener a la vista este esquema que es bastante simple, no se hace cargo de algunas complejidades, pero sí es ilustrativo para los efectos de lo que nosotros tenemos que verificar en este momento. Los bienes en general, a la ley, ¿verdad? Hay un problema con audio, Andrés. Sí, me voy a sacar de vuelta. el micrófono. Ahí está. Bien.
¿Ahí sí? Sí, ¿Aló? perfecto. Mucho Ahí mejor. está. Entonces era probablemente... Ya. Entonces los... ¿Aló? Ahí ¿Aló? se silenció, pero ahí sí. Dale. Sí, ya, ya. O probablemente era un problema de los audífonos. Bueno, este esquema... Uy, escucho súper mal. ¿Aló? ¿Aló? Felipe, ¿me Te escuchas? escuchamos, te escucho, Se sí. escucha bien. Ah, ya. Es que hay algo que está pasando allá. Ahora sí. Eh, los bienes pueden pertenecer a dos tipos de estatutos de dominio, por así decirlo, a dos tipos de propiedades distintas. Está la propiedad, ¿verdad?, que es privada, es decir, que se ejerce de forma exclusiva o con exclusión de otras personas, ¿verdad?, con exclusión de terceros, y el dominio público, que obedece a otros parámetros, digamos, no se ejerce en esa forma exclusiva. Dentro del Estatuto del Dominio Privado podemos encontrar tanto bienes fiscales como bienes particulares. Los bienes fiscales son los bienes que son del Estado en tanto persona jurídica con patrimonio propio, ¿verdad? Eh, de manera que el Estado se comporta acá bajo, o como un privado, bajo el Estatuto de los Bienes Privados, sin perjuicio de verdad de que tenga que velar por el bien común, satisfacer las necesidades públicas, pero tiene titularidad sobre esos bienes o derechos. El ejemplo claro son la participación que tiene el Estado en ciertas empresas, lo que se denomina las empresas del Estado, ¿verdad? Esas acciones que les corresponden en ciertas empresas, en las empresas portuarias, en ciertas empresas de transporte, son de propiedad fiscal. Luego, los bienes particulares, ¿verdad?, de dominio privado, que son de particulares, que este es el ejemplo más típico, ¿verdad?, de lo que somos dueños de un automóvil, o el que inscribe un inmueble a su nombre, es dueño de ese inmueble, que puede ser su casa, su departamento, y respecto de ello puede utilizar o ejercer todas las facultades de dominio, uso, goce y disposición. Esa es la propiedad más clásicamente reconocida. Luego, el dominio público, a su vez, puede ser de dos tipos, ¿verdad? Uno son los bienes comunes, son aquellos bienes que no tienen una titularidad asociada. Y la ley se refiere a tales como aquellos que su uso corresponde a todos los hombres, digamos, a todas las personas. Y en ese sentido, no existe una titularidad asociada, y esa es la gran diferencia con los bienes nacionales de uso público, en donde sí existe una titularidad. Como ejemplos de bienes comunes, se suele señalar, ¿verdad?, bueno, elementos como el aire, alta mar, también se suele denominar como un bien común. Y los bienes nacionales de uso público, en cambio, efectivamente son un tipo de bien público que tiene un régimen especial de administración y ejercicio, y cuyo titular es la nación toda, digamos. Eso es lo que señala la ley, es decir, tiene una titularidad específica que se radica en una sociedad determinada y cuya administración corresponde al Estado. Luego, ¿cuál es la diferencia entonces entre bienes nacionales de uso público y bienes fiscales, si ambos son administrados por el Estado, ¿verdad? La gran diferencia es que el Estado, en el caso de los bienes nacionales de uso público, tiene que administrar el bien basado en el uso colectivo de ese bien. Esa es la gran diferencia entre los bienes que administra el Estado. O sea, los bienes que son fiscales los administran tanto fisco con intereses fiscales, digamos, y sin necesidad o sin tener que garantizar el uso colectivo de esos bienes, mientras que los bienes nacionales de uso público lo hace con esa misión o con ese objetivo. Entonces es importante señalar que las aguas, como vamos a ver en las disposiciones a continuación, son bienes nacionales de uso público. En cambio, los derechos de aprovechamiento de agua que recaen sobre el agua son
bienes de dominio privado. Y ahí se genera la tensión constitucional, según vamos a ver ahora. Bueno, antes de ver las disposiciones, es importante señalar las características, que entiendo que ya vieron las características de los derechos de aprovechamiento, pero ahora verlas contrastadas con el agua, en definitiva, porque estas dos cosas finalmente se terminan refundiendo, ¿verdad?, en alguien que usa el agua. El derecho de aprovechamiento es un derecho de uso de un elemento que no es apropiable, es inalienable, es decir, está fuera del comercio, no se puede adquirir por prescripción, no se puede embargar, no se puede expropiar el agua, ¿verdad? No se puede hipotecar y se administra por el Estado para su uso colectivo. El derecho de aprovechamiento de agua, en cambio, es todo lo contrario. Como vimos, es un bien privado, ya no es un bien nacional de uso público. Y este derecho, las características que ya vieron la semana pasada, pero principalmente es de concesión gratuita. El Estado lo otorga gratuitamente, también lo reconoce, si, en caso que corresponda, es perpetuo, es transmisible por causa de muerte, es, digamos, heredable, ¿verdad? Es comerciable, es embargable, se puede expropiar, se puede hipotecar, y su adquisición, ejercicio y extinción se regula por la ley. Eso último es muy importante, tiene mucha importancia para lo que vamos a ver a continuación. Ya. ¿Cuál es el conflicto en el fondo aquí? Vamos a pasar esta parte es árida, después ya no revisamos muchas normas. Acá estamos hablando del Código Civil, ¿verdad? Código Civil es una ley, ¿verdad? Es un cuerpo de leyes cuya jerarquía es un poco más, está bajo la Constitución. El título tercero, que habla de los bienes nacionales, así se denomina el título tercero, artículo 589 del Código Civil, año vigente del año 1857, señala que se llaman bienes nacionales, ojo que no pone todavía el apellido de uso público, se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda. Si además su uso corresponde a todos los habitantes de la nación, y ahí da algunos ejemplos, se llaman bienes nacionales de uso público. Es decir, los bienes nacionales de uso público son aquellos que pertenecen a la nación toda y su uso corresponde a todos los habitantes. Eso es como primer concepto. Y luego habla de los bienes fiscales, ¿verdad? En donde señala que los bienes nacionales cuyo uso no pertenece a los habitantes se llaman bienes del Estado o bienes fiscales. Y ahí veíamos la diferencia antes. Luego, unos artículos después, bajo el mismo título, el Código Civil, para que no haya lugar a dudas, dice, todas las aguas son bienes nacionales de uso público. Entonces eso es muy relevante. Parece que se quedó pegado. ¿Aló? Sí, no pasa, ahí pasó. Ahí pasó, ya. Entonces esto es muy importante para interpretar las disposiciones constitucionales. En la Constitución política actual, ¿verdad? El artículo 19 habla de los derechos fundamentales, de los derechos que la Constitución asegura a todas las personas. Ahí están los distintos derechos a la vida, a la privacidad, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la propiedad, etc. Nosotros nos vamos a ceñir a dos derechos, al establecido en el artículo 23 y 24, ¿verdad? El número 23 habla de aquellas cosas que son susceptibles de apropiación, o sea, todas aquellas cosas de las que uno puede ser dueño. Y el 24 regula el estatuto de la propiedad, regula qué es lo que se puede hacer con la propiedad y cuáles son los límites a la propiedad. Entonces, la primera disposición, el 19, número 23, inciso primero de la Constitución, dice que la Constitución asegura a todas las personas, ¿verdad?, la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, y luego dice, excepto aquellos que deban pertenecer a la nación toda, y la ley lo declare así. Es decir, muy claro, ¿verdad?, que la ley declara que las aguas son bienes nacionales de uso público, que pertenecen a la nación toda, y que la ley lo declare así.
De manera que, y esto no es discutido, hay consenso en torno a que, a que el agua no es un bien que sea susceptible de apropiación. Nadie puede ser dueño o hacerse dueño del agua, ¿verdad? Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Pero luego vamos a la siguiente disposición en análisis. El 19, número 24, que garantiza el derecho a la propiedad propiamente tal, inciso final de la Constitución, garantiza en el fondo a todas las personas los derechos de aprovechamiento de agua de la siguiente manera. Dice, los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos, de acuerdo a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre esto. Y ahí genera este efecto de propietarización, que se denomina, ¿verdad?, a través del cual, siendo dueño de un derecho para usar un bien que no es apropiable, igualmente lo acaparo, igualmente, digamos, me hago dueño indirectamente, porque se confunde en el uso y el dominio, ¿verdad? Sin embargo, esta distinción no es inútil, todo lo contrario. Esta interpretación de alguna manera da fuerza para indicar que las cosas hasta ahora se han hecho mal, digamos, o por lo menos de que la ley no ha sido lo suficientemente realista, ¿verdad?, como para orientar el ejercicio de ese derecho de aprovechamiento al uso colectivo del agua, que es en definitiva a lo que debiera estar orientado. ¿Y por qué señalo esto? Por la siguiente disposición que vamos a revisar, que contenía en el mismo 19 número 24, pero en el inciso 2. Este artículo 19 número 24 tiene como 11 incisos, entonces por eso es bien largo el Estatuto de la Propiedad. En el inciso segundo habla de las limitaciones a la propiedad y de la función social. Y lo voy a leer para que quede claro. Primero dice, solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social, ¿verdad? ¿Qué es lo que comprende la función social? Cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. Es decir, por todos esos motivos, la ley puede establecer limitaciones para usar, gozar y disponer de la propiedad, también para adquirirla, de manera que la ley tiene plenas facultades para regular la propiedad. La propiedad sobre los derechos de aprovechamiento, ¿verdad? Acá en este esquema está más bien explicado esto, ¿verdad? En la última comisión en la última sesión de la Comisión de Constitución del Senado, a propósito de la reforma al Código de Aguas, que está en su último trámite, ¿verdad? El segundo trámite legislativo, que ya lleva 9 años, ¿verdad?, la reforma al Código de Aguas tramitándose, y que va a tener reparos de constitucionalidad, por cierto. Se señaló, el último invitado señaló que el interés público no es tal, ¿verdad? Perdón, el interés público es tal no solo para los nuevos derechos, sino también para los antiguos, ¿verdad? A lo que aquí agregamos la propiedad obliga. Y esta es la gran disputa, porque cuando el Estado, cuando la ley ha querido establecer limitaciones al ejercicio de los derechos de aprovechamiento, la gran disputa es si es que obliga a los derechos futuros o si es que obliga a todos los derechos. Nosotros sostenemos, así como varios, ¿verdad?, que la limitación del derecho de aprovechamiento rige hacia el futuro, pero a todos los derechos vigentes actualmente. Y la discusión es muy relevante porque si obliga solamente a los derechos que se constituyen a partir de la entrada en vigencia de la ley, hoy día más del 90% de los caudales disponibles se encuentran otorgados, de manera que el universo de regulación sería muy poco. Entonces, básicamente, la discusión a la que le llaman ideológica es esta. Y en el fondo radica en cuál es el alcance en el tiempo de la ley respecto de las limitaciones que se impongan a los derechos de aprovechamiento. Y aquí están todas las disposiciones citadas, o sea,
las aguas no son apropiables, ¿verdad? Lo que es apropiable es el derecho de aprovechamiento, que debe cumplir una función social, y esa función social emana del interés general de la sociedad, la seguridad nacional, la utilidad, salubridad pública, el patrimonio ambiental. Estos conceptos son mutables. Estos conceptos, la conservación del patrimonio ambiental no era igual el año 81, cuando se dictó el Código de Aguas, que hoy, digamos. La importancia de eso, ¿verdad? El interés general de la sociedad tampoco. De manera que hay que atender a estos elementos para efecto de fijar nuevas limitaciones, ¿verdad? Y adicionalmente, a la función social de la propiedad existen otras disposiciones, ¿verdad? Tales como el derecho a la vida, ¿verdad? Que ya lo he mencionado, y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ambos establecidos en los números 1 y 8 de la Constitución Política. De manera que existen claras facultades constitucionales para que la ley efectivamente limite el ejercicio de los derechos de aprovechamiento existentes y futuros. De manera que otra cosa es que no haya podido hacerlo por la presión que existe de grupos de interés. Luego es importante pasar ya a un tema que es propiamente más de gestión. O sea, bajo este esquema es importante ya que analicemos este concepto, porque este es un concepto que se viene tratando desde los años 90 y que tuvo en un principio se definió de manera muy acotada a una actividad productiva o a un objeto específico, ¿verdad? Pero con el tiempo la doctrina y las distintas instituciones internacionales le fueron dando también mayor amplitud, y se llegó finalmente a la idea de que tenían que incorporarse, ¿verdad?, todos los usos que tienen las cuencas, de manera de que la seguridad hídrica abarcara, por así decirlo, a todos los ámbitos que se ligan en los territorios. Y bajo este supuesto, cito aquí la definición de este estudio, que es el estudio de seguridad hídrica en Chile en un contexto de cambio climático, que hizo el Laboratorio de Análisis Territorial de la Universidad de Chile el año 2017, en donde, para los que les interese, está muy bueno porque hace todo un análisis de este concepto de seguridad hídrica, hace un análisis histórico, institucional de las distintas definiciones, y luego de un trabajo de recopilación bastante completo, y complementándolo con la opinión de distintos especialistas en Chile, llegaron a esta definición que está acá en esta lámina, que señala que la seguridad hídrica es el acceso al agua en un nivel de cantidad y calidad adecuada, definida por cada cuenca, para su sustento y aprovechamiento en el tiempo, tanto para la salud, subsistencia, desarrollo socioeconómico y la conservación de los ecosistemas, manteniendo una alta resiliencia frente a amenazas asociadas a sequías, crecidas y contaminación. Un esquema de ese concepto lo podemos apreciar acá, en donde lo primero sería señalar. Lo primero sería señalar que es de toda lógica, ¿verdad?, que el territorio es el espacio geográfico, ¿verdad?, que es el soporte básico donde se producen ciertas actividades, ¿verdad?, actividades sociales, ambientales, culturales, de manera que esa es la realidad sobre la cual se debe gestionar, se debe manejar un determinado recurso, un determinado elemento, ¿verdad? Y en ese sentido es importante considerar las distintas dimensiones, ¿verdad?, del agua y la seguridad hídrica, ¿verdad? Ellas vienen a ser este esquema busca de alguna forma comprender o dar cuenta de cuáles son todos los usos que se producen en la cuenca. Lo primero es el consumo humano. En el consumo humano tenemos, ¿verdad?, el consumo para bebida, aseo, alimentos, para saneamiento, y también se habla de la agricultura de subsistencia. Luego, en la protección del agua como un recurso renovable,
podemos situar la conservación de los ecosistemas y la prevención y control de la contaminación. Luego los desarrollos productivos, ¿verdad? Están las actividades de uso consultivo y uso no consultivo, ¿verdad? Eso ya lo explicó la semana pasada Felipe. Básicamente el uso consultivo está representado por la actividad agrícola, y el uso no consultivo en las cuencas principalmente por la generación de energía. Luego es importante considerar también los riesgos o la resiliencia o los elementos de adaptabilidad frente a los efectos del cambio climático, principalmente la sequía, ¿verdad? Y eventos extremos, ¿verdad? Eso con la seguridad hídrica. Bueno, es importante mencionar o preguntarnos, ¿verdad? Si es que gestionamos el agua con esos conceptos, y claramente la respuesta es no. O sea, estamos lejos de que institucionalmente e instrumentalmente tengamos una suficiencia o siquiera una coordinación o siquiera incluso una política o una idea incluso de gestionar el agua de acuerdo a ese esquema, ¿verdad? O de acuerdo al concepto de seguridad hídrica comprensiva de todos los usos que se producen del agua en los territorios. Al contrario de eso, lo que hemos hecho en estos últimos 10 años es normalizar los mecanismos de la urgencia que establece nuestra legislación. Básicamente, ¿verdad? Y aquí hablaron latamente la semana pasada de los famosos decretos de escasez hídrica. Estos decretos de escasez, hoy día, con los datos de abril, ¿verdad?, de este año, ya afectan a 138 comunas del país. Y según se señala abajo, que apenas se lee, es el 40% de las 356 comunas totales que tiene el país. Si alguien sabe el número exacto, puede ser que haya alguna diferencia ahí. Y esto, en realidad, esta realidad en donde hay una limitación de acceso al agua afecta alrededor de 1.400.000 personas, de las cuales a lo menos 400.000 o medio millón de personas se satisface, ¿verdad? O tiene dotación de agua a través de camiones aljibe. De manera que lo que hemos hecho justamente es normalizar este mecanismo de la urgencia, porque este mecanismo, que es el decreto de escasez, en definitiva habilita a que se liberen los recursos financieros necesarios para arrendar o pagar el servicio de los camiones aljibe. Y cabe señalar, seguramente lo mencionaron también en la clase anterior, los decretos de escasez hídrica son una herramienta transitoria, una herramienta para una urgencia, para algo puntual. De hecho, justamente su vigencia es de 6 meses, renovable o prorrogable hasta por otros 6 meses más. Es decir, el Código de Aguas de 1981 se puso en el caso de un año malo, de esos años en los que a veces no llovía o llovía menos, y que había que tomar medidas, ¿verdad?, para la agricultura, ¿verdad?, para preservar la producción, qué sé yo, pero jamás se pensó que este era un medio para enfrentar una situación de carácter estructural. Y nosotros lo hemos venido haciendo en los últimos 10 años. Y bueno, hay estudios, todos es de público conocimiento, todos saben más o menos que el gasto que se ha hecho en los últimos 5 a 10 años en camiones de aljibe supera con creces el presupuesto que tiene un año, por ejemplo, la Dirección General de Aguas, lo que es absurdo si se considera que estamos llenos de estudios y diagnósticos en los cuales señalan que Chile tiene que mejorar justamente en estos temas, y ese mismo dinero podría haber sido invertido en una solución más estructural, ¿verdad? Hace bastantes años ya, y hoy día hay otro escenario en donde eso podría ser posible.
Bueno, ahora vamos a hablar de lo que hablábamos como la primera pregunta, ¿verdad? Propiamente tal, de cómo es la gestión del agua en Chile. Acá es importante mencionar que no es solamente del Estado y tampoco es solamente de los privados. Pese a la existencia de los derechos de aprovechamiento de agua, la administración del agua la ejerce la Administración Central del Estado, principalmente a través de la Dirección General de Aguas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Y la gestión propiamente tal del agua se ejerce de manera descentralizada por entidades privadas, ¿verdad? Que son las organizaciones de usuarios de agua, que son, que tienen como principal función la de distribuir las aguas de un determinado cuerpo de aguas, ¿verdad?, entre sus miembros que sean también titulares de derechos de aprovechamiento, y la distribuye conforme a sus títulos, conforme a sus acciones, conforme a los derechos de aprovechamiento que ellos tengan. Adicionalmente, también debe administrar obras comunes y resolver los conflictos que se susciten entre sus miembros o entre sus miembros y la propia organización. De manera que en sus principales funciones no se aprecia en ningún momento, ¿verdad?, que sean, primero que tengan una función ligada a la sustentabilidad, o al uso sustentable del agua. Eso no aparece en ninguna parte del código, o sea, no hay una conexión con la función ecosistémica que presta el agua en la cuenca. Eso como primera cosa. Luego tampoco existe una conexión con otros usuarios de agua. Hablemos de sistemas de agua potable rural, o de usuarios que no son titulares de derecho de aprovechamiento. Todos estos usuarios del agua no son considerados en la gestión del agua que se hace en Chile. Y en ese sentido existe claramente una desconexión, ¿verdad?, entre estas organizaciones de usuarios de agua y la cuenca. Ahí sí. Bueno, ahora tendríamos que ver cuáles son los elementos de gestión y dónde se encuentran contenidos. Los elementos de gestión están contenidos en el Código de Agua. Y lo primero que hay que decir es que los principales elementos de esta gestión es, primero, que los derechos de aprovechamiento de agua ¿Perdón? Pedimos silencio en sus micrófonos, por favor. Ahora sí. Ya. Los derechos de aprovechamiento de agua, en tanto se conciben como, ya lo hemos dicho, bienes comerciables y amparados fuertemente por el derecho de propiedad. Luego hay una regulación por parte del Estado que es bastante débil, porque el Estado no está concebido para intervenir en la gestión propiamente tal de agua que la hacen las organizaciones de usuarios de agua. ¿Y por qué no está destinado a intervenir? Porque existe un mercado supuestamente del agua que se autorregula, ¿verdad? Siendo las organizaciones de usuarios intermediadores, ¿verdad?, entre los distintos intereses. Lo que y en la óptica del Código de Aguas, ¿verdad?, los derechos de uso se iban a ir trasladando, ¿verdad?, mediante distintas transacciones, a aquellas actividades que fuesen más necesarias, y el mercado de alguna forma era el que iba a reasignar los derechos de aprovechamiento de acuerdo al uso más eficiente que tuviera el agua. Sin embargo, y pese a que este sistema, ¿verdad?, a que el mercado del agua de alguna forma pueda presentar algún tipo de utilidad para hacer más dinámica la economía, pensando en algunos usos productivos, ¿verdad?, tiene claras limitaciones al excluir, ¿verdad?, una serie de interacciones ligadas a ámbitos que no son productivos del agua. Entre estos, ¿verdad?, el consumo humano, usos ecosistémicos, pero también existen los usos culturales, los usos recreacionales, ¿verdad?, los que no cuentan con una priorización ni con una planificación que propenda al uso sustentable del agua en la cuenca. De este modo, el mercado por sí solo
y está claro que ha demostrado que no puede resolver los principales problemas del agua. Y desde esa perspectiva, y volviendo un poco al esquema, en donde vemos que el agua está íntimamente ligada con lo que ocurre en los territorios, hoy día no se explica cómo los instrumentos de planificación territorial, ¿verdad?, no contienen o no regulan mayormente lo que ocurre con el agua en estos distintos ámbitos que se ven en esta lámina. Hace poco se publicó en el Diario Oficial, durante mayo, la Política Nacional de Desarrollo Rural. Y si uno ve, esta Política Nacional de Desarrollo Rural establece distintos ámbitos, hace una división, ¿verdad?, de las distintas actividades que se producen en los territorios rurales. Vivienda, educación, economía, cultura, y en todos existen una fuerte relación con el agua, con los usos del agua. Y en ese sentido creemos que claramente hacia uno de los aspectos en los que tiene que avanzar nuestro sistema, un modelo institucional, ¿verdad?, de gobernanza del agua, es justamente incluir estos instrumentos de planificación territorial, incluir el tema hídrico, que el agua, digamos, sea parte de la planificación que se hace en los territorios. Vamos a los principales, bueno, ya estamos en el principal problema, ¿verdad? Este es el principal problema de gestión que existe respecto del agua. ¿Y por qué uno pudiera pensar por qué se produce todo esto, verdad? Y una de las primeras causas que surge acá, ¿por qué ocurre esto de la falta de visión sistémica y que sea multiactor? O sea, ¿por qué no tenemos una visión, digamos, más panorámica de lo que ocurre, abarcando los distintos usos que se producen en la cuenca? ¿Y por qué no consideramos a otros actores distintos, verdad? No solamente a los titulares de derechos de aprovechamiento, que tienen el mercado para regularse y para hacer sus transacciones, sin perjuicio de que, no metiéndome en ese tema, el mercado del agua hoy día tiene graves problemas. O sea, uno de los graves problemas es justamente que la baja formalización de las organizaciones de usuarios de agua, por ejemplo. Existen muchas, de hecho, muchas informales. Los derechos de aprovechamiento de aguas también tienen un tremendo problema para su regularización. Existen barreras de entrada muy altas para regularizar estos derechos de aprovechamiento. Entonces, el mercado en sí mismo también no ha funcionado como se quiso. La separación de la tierra y del agua de la tierra, digamos, tenía la lógica justamente de hacer más dinámica la circulación de los derechos de aprovechamiento. Pero si los derechos de aprovechamiento no están debidamente regularizados, tampoco se pueden enajenar y existen problemas ahí. Entonces, hoy día estamos frente a un sistema que de alguna forma ha hecho crisis y que es necesario mejorar desde lo organizacional. Esta falta de visión sistémica multiactor se produce principalmente por una falta de política pública y liderazgo institucional. Pese a que estamos sosteniendo, ¿verdad?, que la gestión, o lo que más importa la gestión, es lo que se haga en los territorios, nosotros reconocemos que sin lugar a dudas tiene que haber a lo menos una política pública clara y una institución a cargo y con los mecanismos, ¿verdad?, necesarios para generar las articulaciones para que los territorios generen sus sistemas de gobernanza. Hoy día ni siquiera hay un acuerdo en cuál podría ser la institución líder, ¿verdad?, del agua. Hoy día la institución líder del agua es la Dirección General de Agua, y es una dirección dentro de un ministerio, ni siquiera tiene una subsecretaría asociada. Y dentro de un ministerio cuya preocupación no es el agua, cuya preocupación son las obras, Ministerio de Obras Públicas. En algún momento tuvo sentido esa idea cuando no existían obras hidráulicas. Hoy día esa no es la primera necesidad. De manera que, además de los déficits que tiene la propia DGA, ¿verdad?, presupuestario, ¿verdad?, principalmente. Entonces, lo primero es que, ¿cuál es la institución líder? Y en Chile hoy día no se identifica ninguna. Existen distintas
teorías o distintas posiciones respecto de quién debiera ser la institución líder. La posición más conservadora habla de que debiera ser una subsecretaría dependiente del Ministerio de Obras Públicas, es decir, crear una subsecretaría dentro del Ministerio de Obras Públicas, Secretaría de Recursos Hídricos, ¿verdad? Y bajo ella que se encuentre la Dirección General de Agua y que esta sea la subsecretaría a cargo de generar una política. Luego existen otra posición que habla de que, como ha funcionado en otros países, que se cree una Agencia Nacional del Agua. La Agencia Nacional del Agua tendría la virtud de ser un organismo técnico digamos, autónomo del poder político, que esa es la desconfianza que se tiene y por eso se piensa en esto. Ambas tienen, digamos, ventajas y dificultades, y en honor al tiempo no las voy a tratar mayormente. Lo importante es que también se discute la adscripción ministerial, o sea, ¿seguimos en el Ministerio de Obras Públicas o vamos al Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo? En su momento, cuando se creó la institucionalidad ambiental, se hablaba justamente de una subsecretaría de Recursos Hídricos y Territorio, pero no se hizo y se quedó la Dirección General de Agua en el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, hoy día también está esa discusión. Y hay otras posiciones, ¿verdad?, que dicen, bueno, si lo quieren llevar al Ministerio del Medio Ambiente, ¿por qué no lo llevamos al Ministerio de Agricultura? ¿Verdad? El Ministerio de Agricultura, tradicionalmente el agua ha sido utilizada para riego y esa es su principal función. Y ahí comienzan, digamos, las distintas posiciones. Luego, ¿qué políticas? Es importante señalar que el Estado ha hecho intentos, distintos tipos de intentos por tener iniciativas para mejorar la gestión del agua, todas frustradas. El año 2007 se elaboró por la CONAMA la Estrategia Nacional de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, que incorporaba la creación de una institucionalidad, ¿verdad?, que era un Consejo Ministerial de Cuenca y una Secretaría Ejecutiva. No se llevó a cabo. El 2014 se estableció la figura del delegado presidencial, cuya duró 2 años, 2016 se terminó esa función. La importancia del delegado presidencial fue que elaboró un documento que se llama Política Nacional de Recursos Hídricos, que releva la gestión integrada de recursos hídricos en la cuenca como el mecanismo o el medio de gestión de los recursos hídricos, como el más apropiado. Pese a que tuvo una aceptación, por así decirlo, blanda, ninguna institución lo aplicó, no se supo cómo llevarlo a cabo. Luego se creó un comité de ministros del agua y es una instancia informal, ¿verdad?, que no ha tenido una real operación fuera de casos puntuales. Luego las mesas del agua, unas mesas territoriales del agua que se llevaron a cabo con la finalidad de que los distintos actores conversaran en los territorios y llegaran a acuerdos, que tampoco dieron resultado porque eran instancias no vinculantes en donde asistían unos, después asistían otros, o finalmente a los momentos de llegar a los acuerdos nadie se pronunciaba mayormente. Y en los últimos 2 años hemos estado con la creación de la Mesa Nacional del Agua, ¿verdad?, el Plan Nacional de Infraestructura de la Dirección General de Obras Públicas, y los planes estratégicos de cuenca que está haciendo la DGA, y todo eso debiera confluir en distintas iniciativas de ley. Luego, bueno, esta falta de políticas públicas y falta de liderazgo, obviamente que ha derivado, ¿verdad?, en una dispersión y descoordinación institucional. Vamos a ver que existen muchos órganos del Estado, muchos organismos a cargo de la gestión del agua, sin un claro hilo conductor, por lo tanto cada servicio fija su propio objetivo, ¿verdad? Y aquí hay varios ejemplos de duplicidad de funciones, ¿verdad?, en donde el Catastro Público de Aguas, por ejemplo, que tiene tremendos problemas de coordinación entre tres órganos distintos, los conservadores de bienes raíces, las notarías y la Dirección General de Agua. Y eso conlleva, se entraban, ¿verdad?, los derechos de aprovechamiento de agua, el monitoreo, análisis y difusión de información de calidad de las aguas a nivel nacional. Interviene toda esa cantidad de organismos.
De manera que, en resumen, la institucionalidad falta autoridad política superior a nivel nacional y también a nivel de cuenca, porque como vimos a nivel de cuenca, las organizaciones de usuarios de agua no cumplen esa visión sistémica, ni de instancia de multiactor, sino que solamente funcionan como una empresa privada y que agrupa a sus interesados, a sus accionistas, a sus incumbentes. Falta de visión gestión con enfoque ecosistémico, y tenemos que la gestión del agua en realidad la estructura el mercado de derechos de aprovechamiento. Ese es el único dispositivo de gestión. Acá un poco se muestra el gráfico de las... Hay alrededor de 43 órganos de la administración del Estado y privados que ejercen alrededor de 102 funciones ligadas al agua. Y acá se puede ver, por ejemplo, las fuentes de estas tablas son del estudio del Banco Mundial del año 2013. Acá, por ejemplo, de estas 102 funciones se agruparon en 11 macrofunciones. Y estas 11 macrofunciones, uno puede ver acá el número de instituciones involucradas. Entonces, por ejemplo, uno de los grandes problemas es que no hay información. Y si nos vamos a quién tiene el número 1, la operación del sistema de información, comunicación, ciencia y tecnología del agua, hay 21 instituciones involucradas. Por cierto que no hay una adecuada coordinación. Entonces, la fiscalización y control, la DGA es la principal, pero hay otras 23 asociadas. Y así podemos ir viendo distintos casos que justifican en definitiva que nadie tenga o que no se cumplan debidamente esas funciones. Estas son las principales competencias de la DGA, que sin duda la Dirección General de Aguas es el órgano de la administración del Estado líder en la administración del agua, de manera que por eso las destacamos. Constituyen derechos de aprovechamiento de agua, ejercen la planificación hidrológica en fuentes naturales, eso aún no lo han hecho, digamos, están en la fase de la planificación estratégica de 30 cuencas, de las 101 cuencas, de las 30 más importantes, están levantando, digamos, información de esas cuencas para efecto de ejercer esta planificación, investigar, medir y monitorear la cantidad y calidad de las aguas, ejercer la policía y vigilancia de las aguas en cauces naturales y acuíferos. Recientemente, el 2018, se dictó una ley que le otorgaba mayores facultades a la DGA para cumplir sus funciones, ¿verdad? Pero tampoco le asignó más presupuesto. Impedir que se extraigan aguas sin título o en mayor cantidad de lo que corresponda. Una de las grandes falencias que tienen los territorios justamente que la DGA está ausente, no tiene capacidad para fiscalizar, de manera que la extracción ilegal es imposible prácticamente detectarla. Y así todas las competencias de la DGA tienen sus distintos problemas. Llevar el catastro público de aguas. Vemos ahí que en el fondo los derechos de agua no se otorgan. La idea es que salieran de la Dirección General de Agua ya inscritos en el catastro. Pero resulta que se otorgan esos derechos y queda de cargo del incumbente, del interesado, de llevarlo a notaría para que se reduzca escritura pública, luego inscribirlo en el conservador de bienes raíces y finalmente terminar el catastro público. Lo que ocurre en la mayoría de los casos es que se otorga el derecho de aprovechamiento de agua y se registró, con suerte si se registra en la respectiva organización de usuarios de agua, y queda ahí el título sin perfeccionar. Si pensamos en un modelo institucional de gobernanza territorial del agua, lo primero que tendríamos que pensar, ¿verdad?, es en el concepto, o lo que nosotros, junto con muchas otras instituciones y organizaciones, sostenemos, ¿verdad?, es en la seguridad, el concepto de seguridad hídrica. ¿Por qué? Por ser integrador de los distintos usos de las cuencas, de los distintos usos del agua, de las distintas interacciones que se producen a nivel de cuenca. Las preguntas que habría que hacerse es cuál es la mejor institucionalidad entonces para administrar y gestionar el agua. Luego, ¿qué instrumentos se requieren para el manejo integrado de los distintos elementos ambientales, sociales, económicos que influyen en la cuenca? O sea, hay que pensar en institucionalidad y en instrumentos, que es lo que hoy día no tenemos. Dentro de los conceptos más relevantes, ¿verdad?, para abordar este tema,
lo primero que uno pudiera pensar, digamos, como desafío es la armonización de distintas políticas públicas y la comprensión de uso. O sea, hay que pensar que en la cuenca confluyen distintos usos, el uso agrícola, hidroeléctrico, pensando en los usos productivos, que tienen sus incompatibilidades, que ambos tienen de sus agencias políticas, sus agendas políticas propias y adicionalmente sus operaciones propias. Está el consumo humano, ¿verdad? Están los usos ecosistémicos. Entonces, es necesario levantar información y verificar la forma o establecer métodos para la adecuada cogestión, ¿verdad? Y convivencia de estos distintos usos. Luego, por cierto, es necesario fijar prioridades de uso. Y como hablábamos, como les comentaba al inicio, el derecho humano de acceso al agua y saneamiento ha tenido, por cierto, en el ámbito internacional y lentamente también en distintas sentencias a nivel nacional, un mayor desarrollo y sin lugar a dudas se ha posicionado como uno de los usos que debiera tener una priorización clara respecto de otros usos, principalmente los usos productivos. Luego, la designación de una autoridad superior, ¿verdad? Y que propenda, ¿verdad?, a generar instancias multiactores a nivel de cuenca. Hoy día, como les decía, las juntas de vigilancia, las organizaciones de usuarios, administran su sector. Si es que no la cuenca entera, muchas veces un sector, ¿verdad? Porque el Código de Agua acepta lo que se denomina el seccionamiento de los ríos. Y eso permite, digamos, la multiplicidad de actores en la cuenca que no hablan entre sí y que excluyen otros usos distintos. Entonces es necesario generar una instancia multiactor también a nivel de cuenca, y dentro de eso les mencionaba la importancia también de los instrumentos de planificación territorial. Luego, reordenar y determinar los mecanismos de coordinación institucionales, que es algo que hoy día no existe. Mejorar las deficiencias de mercado de las aguas, como les mencionaba, ¿verdad? La regularización, los registros, ¿verdad? Y la falta de transparencia que tienen los mercados de agua hoy día. Modificar también los sistemas de resolución de conflictos. Hoy día, particularmente pensando en los conflictos dentro de las organizaciones de usuarios, pero también en la conflictividad que existe con otros usos. Hasta hace unos años, la regularización de derechos de aprovechamiento era la principal causa o era el principal problema que se judicializaba. Hoy día ya son los recursos de protección. Y dentro de los recursos de protección hay muchos, por cierto, que están ligados justamente al consumo humano del agua. De manera que es necesario abordar el tema de la resolución de conflictos en un sistema de gobernanza. ¿Qué pensamos nosotros, verdad, hoy día sobre las oportunidades, verdad, que existen? Hoy estamos en un momento constituyente y un proceso de descentralización que está en marcha. Ese proceso de descentralización va a implicar la transferencia de competencias a autoridades regionales, va a implicar la generación de nuevos instrumentos, ¿verdad? Como lo que les comentaba el Plan Nacional de Desarrollo Rural, una modificación importante a lo que van a ser los nuevos planes regionales de ordenamiento territorial. Hay que aprovechar probablemente esos procesos para insertar dentro de ellos o confluir con ellos en un sistema también de administración de los recursos hídricos. Luego creemos en la reconfiguración del elemento territorio en el marco constitucional. O sea, ya pensando derechamente en la elaboración de una nueva constitución dentro de lo que se denomina las bases de la institucionalidad y muy acorde con lo que el concepto de constitución ecológica, ¿verdad?, que se está promoviendo fuertemente desde la misma sociedad civil por la acción climática. La reconfiguración del elemento territorio, ¿verdad?, y establecer directamente la seguridad hídrica en la cuenca, como elemento, ¿verdad?, que configura y que articula las actividades que ocurren en los territorios. Luego, la prioridad de consumo humano y saneamiento, por las razones que ya les he mencionado.
Y acá, en el fondo, hacia una propuesta, ¿verdad?, de nuevo pacto, hacia una propuesta constitucional, que entiendo que se van a ver algunas cosas en la próxima clase relacionadas con esto. Es importante, ¿verdad?, reconocer, y esto puede ser en las bases de la institucionalidad, que es el primer capítulo, ¿verdad?, que sienta en el fondo el criterio axiológico que tiene una constitución, en donde hoy día se habla del territorio como el espacio en donde se ejerce soberanía, ¿verdad? Perfectamente se podría incorporar, ¿verdad?, que el territorio es la unión de elementos y componentes que configuran un sistema de relaciones entre distintos usos y usuarios, usos y actores, ¿verdad? Y lo que nosotros proponemos es que se reconozca que en ellos, en el territorio, el agua cumple una función estructurante y articuladora de esas relaciones. Y luego, en el capítulo, ¿verdad?, que corresponde a los derechos fundamentales, que se asegure, ¿verdad?, a todas las personas, ¿verdad?, el acceso a agua en los términos de lo que lo señala la propia organización o sea, las Naciones Unidas, ¿verdad?, en su resolución 64292 del 2010, ¿verdad?, en forma suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible. La suficiencia principalmente está asociada a la cantidad, ¿verdad?, de litros por agua por persona al día. Se habla de 100 litros como el óptimo, ¿verdad? No, desconozco cuáles son hoy día los camiones de energía por lo menos reparten 50 litros de agua por persona al día. Y no se reparten todos los días, sino que se reparten cada 2 semanas, y te entregan todo el agua, de manera que la carga, ¿verdad?, de cuidar esa agua, almacenarla, de mantenerla limpia, es de las propias personas, y son 50 litros. Creo que en la región metropolitana el promedio de consumo de agua por habitante asciende a más de 200 litros por día, y existen ciertos consumos suntuarios, ¿verdad?, riego de jardines y eso, que están por sobre los 400 litros de agua diario y más. De manera que ahí hay un ajuste bastante importante que hacer. Luego, que sea saludable, es decir, que no contenga amenazas, ¿verdad?, son los niveles de calidad para la salud humana. Luego, que sea aceptable, está referido a las funciones organolépticas del agua, el color, olor, sabor del agua, que sea apto para el uso personal y doméstico. Que sea accesible. Lo óptimo, ¿verdad?, es que la fuente del agua se encuentre dentro del domicilio. Y en caso de que se deba encontrar esa fuente fuera del domicilio, según la Organización Mundial de la Salud, esa fuente de agua debe estar a menos de 1 kilómetro, de 1000 metros del hogar. Y el tiempo de desplazamiento entre ir a buscarla y llevarla de vuelta no debe superar los 30 minutos. Luego, que sea asequible. Se plantea que el agua no necesariamente debe ser gratuita, ¿verdad?, pero deben generarse los mecanismos para que no supere un 3% de los ingresos del hogar. Luego, para hablar brevemente de la reforma al Código de Aguas, lo que este proyecto de ley, que ese es el número de boletín, se viene tramitando desde el año 2011. Pasó todo el primer trámite constitucional con un texto aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos, y luego se entrampó el año pasado en la Comisión de Agricultura con una indicación sustitutiva del Ejecutivo extensísima, que prácticamente establecía o proponía un código más o menos en paralelo. Hoy día ya eso se pasó, digamos, salió un texto aprobado por la Comisión de Agricultura que está actualmente en la Comisión de Constitución del Senado. Después de esto, debiera pasar obviamente una comisión mixta, porque seguramente no va a haber acuerdo en todos los temas que se están reparando por parte del Ejecutivo, en los temas de constitucionalidad, y es bastante esperable, ¿verdad?, que después sea objeto ¿cómo se llama?,
digamos que lo lleven al Tribunal Constitucional por los reparos que no van a ser subsanados dentro de la comisión. Para efectos de del enfoque de consumo humano, tiene una gran importancia este proyecto de ley y afortunadamente esta materia no se encuentra discutida. No se encuentra discutido el que el nuevo Código de Agua, a diferencia del actual que no señala nada al respecto, dice que el acceso al agua potable y saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado. O sea, ya hay un reconocimiento legal, ¿verdad?, de este derecho. Luego define lo que se entiende en el nuevo 5 bis, artículo 5 bis de lo que va a ser el nuevo Código de Agua, lo que se entiende por usos domésticos de subsistencia. Lo que es importante porque si bien esta definición ya estaba en el reglamento de aguas subterráneas, ahora pasa a tener rango legal. Luego el mismo Código de Aguas reconoce distintos usos, o sea, aparecerá por primera vez en el Código de Aguas la función ecosistémica, el consumo humano, cuestión que es bastante positiva, y luego señala que el agua, en tanto bien nacional de uso público, ¿verdad?, el Estado al momento de constituir derechos de aprovechamiento lo debe hacer en función del interés público, lo que faculta a la autoridad para adoptar medidas, ¿verdad?, para resguardar los distintos usos, entre ellos el consumo humano, saneamiento, la preservación ecosistémica, la disponibilidad de las aguas y la sustentabilidad de los acuíferos. Luego establece la posibilidad de otorgar derechos de aprovechamiento con afectación exclusiva para consumo humano y prohibición de cambio de ese uso, que son herramientas que hoy día no existen. Hoy día la discusión está centrada principalmente en otros aspectos, y los pongo acá para solamente a modo informativo, ¿verdad? Hoy día la discusión está radicada en ciertas normas que prohíben el derecho de los titulares de derechos de aprovechamiento para ser indemnizados en situaciones de decreto de escasez hídrica, ¿verdad? Cuando el Estado, cuando la Dirección General de Aguas tiene que intervenir por falta de acuerdo entre ellos de cómo distribuirse el agua en un periodo de escasez, lo puede hacer la DGA. En caso de que lo haga la DGA y reduzca sus derechos, hoy día no estaba claro y en teoría lo que tenía que hacer el Estado era indemnizarlos. Hoy día, bajo lo que establece lo que estableció la Comisión de Agricultura, ya no se debería realizar esa indemnización, lo cual ha sido reparado por el Estado, por el gobierno, más bien, por el Ejecutivo. Luego está reparada la caducidad por no inscripción. Hoy día no existen causales de caducidad y el nuevo Código de Agua, ¿verdad?, lo que está ahora como proyecto de ley, establece la caducidad de los derechos de aprovechamiento, es decir, la extinción de los derechos de aprovechamiento por distintas causales. Una es por la no inscripción y otra en el último cuadro por el no uso, o por la no construcción de las obras necesarias para usar, captar las aguas o para restituirlas en su caso. Y otras por no inscripción en el catastro público de agua. Y ahí hay todo un procedimiento, ¿verdad?, que regula cómo tiene que ser esa inscripción, ¿verdad? Y lo que les decía, o sea, hoy día los derechos de aprovechamiento, los que se inscriben en el catastro público de agua, son los menos los que figuran en el catastro público de agua, de manera que la Dirección General de Aguas tiene muy poca información y se quiere poner término a esta situación. Para gestionar justamente es necesario tener información. Se quiere poner término a este tema, obligando, ¿verdad?, a la inscripción de derechos de aprovechamiento, lo que también ha tenido una gran resistencia. También existen los límites al cambio de usos productivos del agua, que en el fondo esto, el límite al cambio de uso productivo es si es que yo voy a vender derechos de aprovechamiento a un uso productivo distinto, un agricultor a la hidroeléctrica, voy a tener que informarle a la Dirección General de Agua. Antes, o sea, hoy día, bajo la visión de mercado, eso es inconcebible porque es la libre transacción de un bien. Entonces, el reparo es ¿por qué me están imponiendo esta limitación, ¿verdad? Si yo antes no la tenía, tengo un derecho adquirido sobre eso. Ese es el conflicto. Lo otro es la temporalidad de los derechos de aprovechamiento. Hoy día los derechos de aprovechamiento van a tener
una vigencia limitada, que es prorrogable, ¿verdad? 30 años prorrogable por otros 20 años adicionales. Y estos temas son los que se están discutiendo afortunadamente, no están ligados a los temas del reconocimiento del agua como bien nacional de uso público y la prioridad de consumo humano, ¿verdad? Pero sí son temas que seguramente se van a seguir discutiendo y van a extender la discusión en la Comisión de Constitución del Senado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. Estamos muy justos en el tiempo, así que no vamos a tener todo el tiempo que nos gustaría para las preguntas, pero eso es porque la clase también fue muy completa, así que desde ya muchas gracias. De hecho, hay muchas preguntas que se fueron respondiendo a través de la clase, así que bueno. Buenísimo. Nos vamos a pasar, yo creo que unos máximos 10 minutos, porque hay dos temas que se repitieron harto en el chat y que creo que ameritan en el fondo, por lo menos que sepamos tu opinión. Principalmente lo que más se habló en el debate del chat, que estuvo muy bueno, fue acerca de el acento antropocentrista que de alguna forma tiene incluso la reforma de la cual se está discutiendo, ya que se le está poniendo el acento al derecho humano al agua, en el fondo, y al acceso humano al agua, lo cual se explica claramente por la urgencia que tiene esa misma situación. Pero nos gustaría en el fondo saber si es que, cuáles serían las partes que no son tan antropocentristas que tú destacarías de esta posible reforma al Código de Aguas, y eventualmente también algunas herramientas de ese carácter para una nueva constitución. También se preguntó mucho, ¿cómo en el fondo se podría asegurar en una nueva constitución que el agua no solamente tenga un acceso para el humano, sino también para la supervivencia de los ecosistemas? Sí, interesantísimo ese tema, porque claro, o sea, claramente sin protección del ciclo hidrológico no hay consumo humano posible, ¿verdad? O sea, esa es la primera lógica. No puedo ver el chat, pero no hay consumo humano posible. Entonces, lo lógico, lo primero que debiéramos adoptar, ¿verdad? Y está recogido ahí dentro de los ámbitos de la seguridad hídrica, es que el garantizar que el agua como recurso, que el agua como elemento, ¿verdad? Dependiendo para el uso que vaya a tener, lo primero y no discutible debiera ser que el agua siga siendo un recurso renovable. Y eso hoy día está en jaque. O sea, si vemos los estudios recientes, está el Instituto de los Recursos Mundiales, que nos sitúa en el puesto número 18 dentro de los países con mayor riesgo de estrés hídrico. De manera que eso denota justamente que hay usos relevantes que están siendo excluidos. Y en este caso, principalmente, la renovabilidad del recurso, de manera que justamente tenemos que generar, y por eso nosotros relevamos la gobernanza desde los territorios. Son los territorios los que conocen su realidad, de manera que habiendo una adecuada institucionalidad en la cuenca, creo que es la manera es la mejor manera para adoptar medidas que sean eficaces para garantizar el ciclo hidrológico, la regularidad del ciclo hidrológico. Creo que eso responde en parte, ¿verdad? Porque lo otro es hacerse cargo de la visión antropocéntrica y de alguna forma hablar, por ejemplo, de constituciones como la Constitución de Ecuador, ¿verdad? Que quiso cambiar el paradigma y habló digamos, establece que en la naturaleza o el medio ambiente es un actor que tiene derechos, y en tanto actor debe respetarse, o sea, todo debe supeditarse a su funcionamiento, digamos. Que esa sería una lógica razonable, ¿verdad? Para la economía, para el consumo humano, o sea, poner eso en el centro, que es la visión biocéntrica, en definitiva, en donde todos somos una parte de ese sistema.
Ujú. Sin embargo, veo difícil que con el sistema actualmente existente, y nosotros estamos justamente para tratar de cambiar y romper con eso, ¿verdad? Y tratar de romper esa lógica, pero veo muy difícil que hoy día en un proceso constituyente se logre cambiar una visión antropocéntrica a se logre migrar a una visión biocéntrica. Lo que sí Ujú. se puede hacer es dar pasos grandes hacia allá. Eso creo yo. Claro, pero ¿tú consideras que sería, por ejemplo, útil para un mejor recurso del agua, o sea, una mejor administración del bien agua, que se le reconozcan derechos subjetivos a la naturaleza? O sea, te pregunto, porque también se habló de eso específicamente, si es que podría ser una herramienta o en verdad no tiene tanta utilidad en ese sentido. Lo que tendría más utilidad, creo yo, es sin necesidad de cambiar ese paradigma de ponerle, de arrogarle derechos a la naturaleza propiamente tal, sin poner el ciclo hidrológico en el centro y supeditar el resto de los usos al funcionamiento del ciclo hidrológico. Es decir, Ujú. generar más bien obligaciones para los distintos actores para el funcionamiento regular del ciclo hidrológico. Eso me parece más plausible en el escenario en el que estamos. Perfecto. Y bueno, lo último, para no pasarnos tanto, se habló mucho respecto de si es que era plausible o deseable un eventual Ministerio del Agua, en el sentido de a dónde arrogar la responsabilidad y cuál es el organismo que tiene que hacerse cargo. Claro, había varias personas que estaban a favor de que fuese el Ministerio del Medio Ambiente el que se arrogara esas responsabilidades, pero también se vio la posibilidad de que existiera un ministerio específico para hacerse cargo de este bien. No sé si es que es algo que se ha planteado en otros países y si tú tienes una opinión al respecto. Sí, o sea, en mi opinión, lo lógico sería que el, la, la, la autoridad política superior que esté a cargo del agua sea el Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, hay que decir que en Chile el Ministerio de Medio Ambiente es un ministerio disminuido, ¿verdad? Porque también opera sobre la base de un Consejo de Ministros de la Sustentabilidad. Y ese Consejo de Ministros de la Sustentabilidad, ¿verdad? Están todos los intereses ahí, digamos, y es un ministro que opera con esa limitante. De manera que hoy día el Ministerio de Medio Ambiente como órgano político probablemente no sea tampoco el más indicado desde esa perspectiva, si lo pensamos desde la perspectiva estratégica política. Si lo pensamos desde la perspectiva funcional, probablemente sí. Luego, bueno, está también la idea de que el agua es un bien nacional uso público, entonces el Ministerio de Bienes Nacionales también se señala, ¿verdad? Pero el Ministerio de Bienes Nacionales también se dice que es un ministerio que es bastante limitado, ¿verdad?, en distintos aspectos como para su funcionamiento, entonces que tampoco tendría un buen desempeño ahí. En mi opinión, lo lógico sería que fuéramos progresivamente, a partir justamente de una nueva constitución, ¿verdad?, de un proceso de descentralización, que fuéramos progresivamente escalando en el cambio de visión, en definitiva, y generando un proceso de migración del sector agua, ¿verdad?, al Ministerio del Medio Ambiente. Ujú. Perfecto. Y bueno, para terminar, una pregunta que tú abordaste a lo largo de tu exposición, pero igual surgió en las preguntas del chat, es si es que existe alguna forma de, en el fondo, recurriendo a la función social, eh, redistribuir y asegurar los derechos de agua sin pasar por una expropiación. En el fondo, si es que habría alguna estrategia eh, para saltarse, por así decirlo, ese que ha sido uno de los principales obstáculos, por así decirlo, de este tema. Totalmente, o sea, o sea, cuando se habla de la expropiación es un arma de doble filo, porque rápidamente, al ver toda esta situación crítica, los titulares de derecho de aprovechamiento dicen, bueno, entonces que expropien. Resulta que la expropiación es la última herramienta que tiene el Estado, o sea, es la menos conveniente, es la más onerosa,
además que significa pagar por un derecho que se otorgó gratuitamente. Ahora, también es cierto hacer una distinción ahí, que lo lógico sería que esa indemnización, si es que se llega a materializar por una expropiación, que no ha ocurrido hasta ahora, lo que han ocurrido son licitaciones para la compra de derechos de aprovechamiento, pero no expropiación propiamente tal, lo lógico sería que la indemnización estuviera basada en las obras realmente construidas, no porque lo que te compensa la indemnización es el daño patrimonial causado. ¿Y qué daño patrimonial hay si te otorgaron un derecho que te lo otorgaron gratuitamente y no has hecho nada ahí? Si hiciste una obra, bueno, el valor indemnizable podrá ser eventualmente el de la obra, ¿verdad? Eso es importante también de considerar al momento de pensar la expropiación. Ahora, haciéndome cargo de la pregunta propiamente tal, creo efectivamente que hay que indagar un montón de herramientas que están entre medio de no hacer nada y expropiar. Y entre medio de no hacer nada y expropiar están todas las facultades de limitación que tiene el Estado. O sea, puede justamente, por ejemplo, lo que hablábamos de la obligación de informar a la Dirección General de Agua cuando se transfiere un derecho de aprovechamiento. Se puede incluso disminuir el uso de los derechos de aprovechamiento en ciertas circunstancias, que no necesariamente sean decretos de escasez, sino que para satisfacer ciertas finalidades, ¿verdad? Y todo eso se logra con información y con mayores herramientas por parte de los administradores del recurso hídrico, en este caso vendría a ser la Dirección General de Agua. Perfecto. Quedan preguntas en el chat, pero lamentablemente no podemos quedarnos más tiempo. Le damos las gracias a Andrés por esta clase magistral. Les recordamos y le agradecemos desde ya a los alumnos que se quedaron hasta este punto, que quedan más clases de Fundación Nehuenco, de hecho, así que para que revisen el programa, y también quedan más clases de la mención de gestión sostenible de agua. Así que desde ya, muchas gracias a todos, estén atentos a las clases, estén atentos también a los formularios que vamos a enviar desde la coordinación de la universidad para que nos ayuden también a mejorar esta iniciativa, a saber cómo hacerlo de mejor manera, y también para llevar un registro efectivo de las personas que han asistido. Así que muchas gracias, Andrés. ¿Puedo decir algo? Por supuesto. ¿Puedo pasar un aviso? Oye, les paso un aviso. La próxima semana, el 16, se hace la, no sé si novena o décima versión de las desveladas por el agua de la Fundación Nehuenco. Una instancia súper buena de conversación ahí para que asistan. Hay invitados súper buenos, para que se informen ahí en las redes sociales. Recomendadísimo, de primera fuente. Así que ojalá varios asistentes de aquí se pasen para allá. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a todos de nuevo. Que les vaya muy bien, cuídense, y nos estaremos viendo en otras clases. Hasta luego. Chao, muchas gracias, que estén bien. Chao.